Y si no hay daño, como decíamos, si no hay daño, no hay defensa. El hecho de cancelar la idea de daño cancela el impulso de defendernos. Y si cancela el impulso de defendernos, también cancela la lucha. De hecho, claro, lucha contra quién. Si ya no hay oponentes, no hay enemigos. Esto de amigos y enemigos es un juicio dual. En la unidad sabemos que todo ser es un alma en manos de su creador digno de ser amado. Ya no hay amigos y enemigos. En la unidad tampoco hay soledad. La soledad solo puede existir en una visión de separación. Es decir, tengo que pensar que soy un cuerpo con una mente y percibo el afuera separado de mi ser y veo que no hay ninguna persona, veo que no hay relación con personas y caigo en el engaño de que estoy solo. Siempre estamos con nuestra propia conciencia, que es una extensión de la conciencia universal creadora. Lo que estoy queriendo decir, entonces, en lo profundo, es que conectando con la energía de nuestra propia conciencia, conectamos con todo el universo, con la energía universal, lo que se conoce como la energía de la paz. Es un estado único. Entonces, claro, desde ahí, lo que se conoce el sufrimiento por la soledad, que lamentablemente tienen muchas personas porque están muy alejados de comenzar a aprender lo que es la conciencia de unidad. Se sufre mucho por la soledad en la masa popular, en el mundo, en gran cantidad de personas sufren porque se sienten solas, claro, porque de estos conocimientos están muy alejadas, ¿no? Entonces, lo que se conoce como soledad en el mundo, en conciencia de unidad, pasa a ser insignificante, pasa a ser una risa. ¿Cómo voy a estar solo si me conecto con mi conciencia y estoy conectado con la energía del universo? O sea, me conecto con mi conciencia y estoy conectado con el universo, con todo el universo, que es la única, esa energía es la única energía que existe, que es la energía del amor y que obviamente en Occidente y en términos religiosos se conoce como Dios, no muchas personas la entienden como Dios. Bueno, sí, también. Entonces, ¿cómo puedo llegar a sentir soledad? Si estoy sintiendo soledad es porque estoy ubicado en el sistema de pensamiento de miedo y eso quiere decir que estoy en la conciencia de separación. ¿Se entiende entonces un poco la importancia de la conciencia de unidad, como es un camino hacia la liberación del sufrimiento, de estos problemas del mundo como la vejez, la soledad, la muerte, la enfermedad? Y la pregunta es, ¿cómo pasamos de la conciencia de separación a la conciencia de unidad? Con nuestra decisión, con nuestro poder de elegir. La energía universal, esa energía que decíamos antes, que si uno se conecta con la conciencia, se conecta con la energía universal, está cargada de libertad, está hecha de libertad, porque la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas y es quien originó todo lo originado, elige qué crear, elige constantemente. Eligió crear este planeta, como también eligió crear Venus, por algo será, o eligió crear Marte, por algo será también, tendrá su sentido. Son todas elecciones de la conciencia universal creadora. Y nosotros mismos, para no irnos tanto a hablar de universos y galaxias, para ir más a la vida cotidiana, nosotros mismos somos una creación de esa conciencia, con lo cual tenemos en esencia los mismos atributos. Y el más esencial de esos atributos es la libertad de elegir, el libre albedrío, la libertad de elegir qué pensar, qué hacer, qué decir, con quién relacionarnos, de qué trabajar, qué comer, cuándo dormir y principalmente elegir a qué le daremos importancia, a qué le daremos valor, a qué le daremos peso, si al miedo o al amor. Esa es una importante decisión que podemos, o o mejor dicho, también en términos de unidad, ¿a qué le daremos importancia? ¿A la separación o a la unidad? También. Que en definitiva es lo mismo, al miedo o al amor, y separación y unidad es decir lo mismo. Una forma de mantener la conciencia de separación es utilizar como guía a ese sistema de pensamiento de miedo.
El control, por ejemplo, también se cancela en el sistema de pensamiento verdadero y en la conciencia de unidad, porque ¿para qué controlar si no hay riesgo ni peligro de nada? ¿Para qué intentar que todo esté bien fuera para poder mantenerme en paz? La realidad no es manipulable caprichosamente para que suceda lo que yo quiero. Va a suceder aquello que esté en alineación con todo lo que sea susceptible de suceder en la realidad. Y esa realidad va a estar condicionada por las cocreaciones de todos. Por eso hablamos de cocreaciones y no creaciones individuales. Los efectos en la realidad son cocreaciones conjuntas, no creaciones individuales, como he mencionado antes, egocéntricas, ¿bien? Solamente para un bien personal. No, la persona en conciencia de unidad ya persigue el bien común, el amor incondicional, el dar desinteresadamente. Es decir, no hay en conciencia de unidad creaciones individuales. Todo es una gran co-creación. La persona se da cuenta que está en una gran co-creación. Desde la visión de la conciencia de unidad, desde la percepción, desde esa percepción neutra, es decir, cuando se ingresa, esto es, esto es siempre cuando se ingresa, no cuando la mente nos cuenta que ingresamos, sino que cuando se ingresa, la perspectiva cambia y queda todo al descubierto. Entonces, si uno no disuelve la parte de su mente crítica, puede ingresar en la sintonía del autocastigo, la culpa, la exigencia consigo mismo. Por eso, para esto es importante, algo que vamos a ver también en la asignatura, es importante comprender el verdadero concepto de perdón, que es uno de los factores del sistema de pensamiento de miedo. Eh, Básicamente es, claro, la condenación. La falta de perdón es condenación, ¿no? La condenación hacia otras personas y hacia uno mismo, es decir, la exigencia porque el otro o uno mismo responda por aquello que hizo mal y sea castigado. Y de esa manera uno salva su propia culpa y proyecta en el otro, o bien se autocastiga. Entonces, vamos a ver en la asignatura el verdadero concepto de perdón, que es hacia nuestro propio sistema de pensamiento y hacia las interpretaciones condenatorias inventadas desde el miedo y proyectadas hacia los demás y hacia uno mismo. Entonces, eh, hay que decir también que el impulso para ingresar a la conciencia de unidad, porque es una pregunta muy, muy común, ¿cómo ingresamos a la conciencia de unidad? Es el sufrimiento muchas veces. Es decir, la conciencia de unidad no es algo vinculado con una serie de ideas que uno ofrece y la persona elige si ingresar o no. Es decir, no es un producto a vender. Y la decisión no está a cargo de nuestra personalidad programada, está a cargo de la vida. En la conciencia de separación y sus mecanismos de percepción, se conduce al sufrimiento. Y cuanto más la mente esté programada en la separación y cuanto más se perciba el mundo con separación y más acciones y pensamientos de separación, más se sufrirá. Y si una persona decide no sufrir más, va a despertarse en ella la voluntad de querer experimentar otra cosa. Así que de este modo se ingresa paulatinamente en la conciencia de unidad y, y la salida del sufrimiento. Es decir, ingresar en la conciencia de unidad es, como decíamos antes, es la salida total, la liberación total del sufrimiento. Que tampoco la salida del sufrimiento es un producto a vender. La misma persona decide si quiere salir del sufrimiento o hundirse en él e ingresar en la conciencia de unidad.